Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al 10º episodio de Realidad en Papel. Una semana más venimos dispuestos a conocer y desgranar historias que, aunque parezca increíble, están basadas en hechos reales. Historias que parece que son la invención de una mente maravillosa, la invención de alguien que ha conseguido crear un mundo formado con todo lo necesario para enganchar a un lector y que, aunque parezca increíble, ese mundo ya estaba creado y es el mundo en el que todos vivimos. Estamos en el 10º episodio, es el último episodio de esta temporada y, como ya avisé la semana pasada, a partir de ahora el podcast sufrirá un cambio. Una serie de cambios en su formato que lo que pretendo es que a través de ellos pueda comprobar qué es lo que más os gusta, qué es lo que más os entretiene y cómo hacer que este podcast llegue a más gente y además generar el mejor contenido para vosotros. De todos estos cambios hablaremos al final, pero por supuesto espero que me comentéis a través de mis redes sociales, Instagram, escribamoderno.blog, qué es lo que os parecen estos cambios ahora y sobre todo la semana que viene, cuando comience esta nueva versión del podcast y estos cambios se hagan real. Pero como digo, esto lo vamos a hablar más tarde. Ahora vamos con el 10º episodio y último de esta temporada de Realidad en Papel. Una semana más os puse una encuesta en mi Instagram para que vosotros mismos decidierais sobre qué obra trataría este episodio y por solo una diferencia de 2 votos habéis decidido que el episodio de esta semana vaya sobre la obra It de Stephen King. No puedo empezar este podcast sin recordaros que está subido tanto en iVoox como en Spotify en versión audio y que también hay una versión en vídeo subida en YouTube con diferentes imágenes, pruebas y fotografías varias que acompañan a la historia, aunque el audio como tal es el mismo que se puede escuchar en iVoox y en Spotify. Todos los links a estas cuentas están en mi perfil de Instagram, @escribamoderno.blog. Si entráis en la descripción hay un enlace hacia Linktree que te lleva no solo a los links de mis podcasts, sino también a los links de venta de mi libro, Bloques de Memoria, y a otro tipo de perfiles que tengo creados, todos enfocados hacia el tema de la literatura, los libros y mis propias publicaciones. No perdemos más el tiempo porque la obra merece que la expliquemos en su totalidad. Y además al final del capítulo tenemos que hablar sobre mi opinión del caso, del libro, y os tengo que comentar todos los cambios que vendrán a partir de la semana que viene. Así que vamos a comenzar, como siempre, leyendo la sinopsis de la obra. ¿Quién o qué mutila y mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? ¿Por qué llega cíclicamente el horror a Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de esta novela. Tras 27 años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre. Como ya sabréis los que me conocéis y seguís mi contenido, Stephen King es uno de mis autores favoritos, sobre todo sus primeras obras, y seguramente esta obra la habréis leído muchísimos de los que vais a escuchar este podcast, y si no, seguramente habréis visto la película, y aún así, incluso si no hubierais visto la película, seguro que el caso real de la película It os va a sonar, porque hay un montón de películas y series que se han inspirado en esta misma historia. No solo estamos hablando de It, estamos hablando de la película Payasos Asesinos, estamos hablando de la temporada de American Horror Story, estamos hablando de la película española Balada Triste de Trompeta incluso. Así que no alarguemos más y empecemos a hablar de la historia real detrás de la obra It de Stephen King. Tenemos que viajar hasta el año 1978, a Chicago. Allí una mujer, completamente histérica y fuera de control, llega hasta las comisarías y le dice a los policías que su hijo ha desaparecido. Su hijo se llamaba Robert Pist y tenía 15 años. La madre habla con los policías
y les comenta que su hijo estaba trabajando en la farmacia donde trabajaba habitualmente, que ella fue a recogerle porque es el día de su cumpleaños y querían celebrarlo juntos, y que estaba esperándole a la salida de su trabajo. Sin embargo, su hijo se acercó hacia su coche y le dijo que saldría más tarde, porque había un señor empresario, un contratista, que le estaba ofreciendo un trabajo en el que le iban a pagar más del doble de lo que cobraba en aquella farmacia, y que por tanto le esperara y después iría a celebrar con ella su cumpleaños. Volvió a la farmacia a hablar con ese supuesto contratista y la madre se quedó esperando pacientemente. Sin embargo, la espera se eternizó tanto que Robert nunca llegó a regresar. Cuando la madre vio que el farmacéutico y jefe de su hijo salía de la farmacia y cerraba la puerta, le interceptó y le dijo que dónde estaba su hijo. Y entonces el farmacéutico le dijo que se había ido hace ya un buen rato, y que además se había ido con ese hombre que supuestamente le iba a ofrecer un trabajo. La madre preguntó sobre quién era ese hombre, y el farmacéutico le comentó que era un cliente muy conocido de la zona, un empresario, que se llamaba John W. Gacy. En ese momento la madre, sin saber dónde estaba su hijo y sin saber quién era ese hombre con el que se había ido, decidió acudir a la policía a contar el caso para que buscaran a su hijo. Allí, en la comisaría, habló directamente con el teniente Cosensax. El teniente Cosensax era el encargado de llevar aquella comisaría de Chicago y además era amigo de la familia de Robert Pist, ya que tenía un hijo de una edad muy parecida a la de Robert y que además iba a su misma escuela. Entonces la madre, por así decirlo, tuvo un trato a favor, le hicieron mucho más caso de lo normal, se preocuparon muchísimo más por el caso que como si hubiesen preocupado por cualquier otro caso de desaparición, que de hecho por aquella época no era tan difícil, y ya lo hablaremos más adelante. El teniente Cosensax se puso a investigar, teniendo los datos de dónde estaba Robert cuando desapareció, la farmacia y sobre todo el nombre de este supuesto empresario que se llamaba John W. Gacy. Haciendo una serie de llamadas a otros agentes de otras comisarías y buscando su nombre no a través de bases de datos, porque por aquella época no había bases de datos como tal, pero sí poniéndose en contacto con comisarías y delegaciones de la misma zona de Chicago, es cuando realmente conoció a John W. Gacy, y todas las cosas que descubrió sobre él fueron cosas realmente desesperanzadoras y que no pintaba bien el asunto una vez se supo quién era realmente John W. Gacy. Pero ¿quién era este supuesto empresario? En 1942, el 17 de marzo, nació en Chicago John W. Gacy. Era el mediano de 3 hermanos, 2 hermanas, en este caso una mayor y una menor, y tuvo una infancia realmente horrible. Su padre era alcohólico, su padre le maltrataba a él y a toda su familia, tanto física como psicológicamente, y focalizaba especialmente en John, ya que le consideraba que era demasiado blando y demasiado afeminado. Estos no eran los únicos problemas que tuvo en la infancia John Gacy, porque a los 6 años sufre abuso sexual por parte de un amigo de su padre. Un día que estaban bebiendo en casa, que se habían pasado de copas, sufrió abuso sexual por parte de este hombre, y además era un niño muy gordito y que tenía numerosos problemas de salud, como por ejemplo problemas cardíacos o problemas de mareos y vértigos constantes. Estos problemas cardíacos estaban generados por su sobrepeso y no le permitían hacer ningún tipo de deporte, correr ni demás. Entonces todos los niños de su colegio, además de su propio padre, también se metían en numerosas ocasiones con él por su peso y por no poder estar integrado dentro de los juegos. Además, estos mareos y vértigos que sufría, su padre los achacaba a una forma de querer llamar la atención de su madre. Sin embargo, la realidad es que cuando tiene 16 años se dan cuenta a través de unas pruebas que tiene un pequeño coágulo en el cerebro. Este coágulo se formó cuando él tenía solo 11 años y en un columpio se dio un fuerte golpe en la cabeza. Todos estos problemas de su infancia, además de constantes mudanzas, vaivenes en la relación de su madre y su padre, le hicieron tener una vida muy complicada y crear una personalidad que estaba totalmente fuera de lo normal. Era un niño muy retraído, era un niño que tenía unos gustos un poco extraños, un poco extravagantes. Era un niño raro, lo que se consideraría en aquella época como un niño raro. A la edad de 14 años,
John empieza a trabajar en una funeraria como embalsamador, y en ese momento estos gustos y esta personalidad tan rara comienzan a ser más evidentes que nunca. Hay numerosos testigos que, aunque no se haya podido demostrar de ninguna manera, afirman que vieron a John cometiendo actos de necrofilia con numerosos cadáveres y teniendo actitudes con los cuerpos que estaban totalmente fuera de lo normal. Pero como digo, esto nunca se pudo demostrar. Años más tarde se graduó en la carrera de dirección de empresas y formó una tienda de zapatos. Tienda la cual no tuvo mucho éxito, pero ya dejaba claro que John Gacy era una persona que estaba muy enfocada en el tema empresarial, cosa que tendrá su peso en esta historia. En 1964, y cuando John tenía 22 años, conoce a Marilyn Myers. Marilyn Myers es la que fue su primera esposa y cuyo padre tenía una serie de franquicias de Kentucky Fried Chicken por todo Estados Unidos, y después de la boda de su hija con John Gacy, nombró al propio John como gerente de uno de estos establecimientos de KFC. En estos 3 años que estuvo siendo gerente de Kentucky Fried Chicken, sufrió numerosas denuncias, tanto judicialmente como públicamente, en la que muchos trabajadores decían que tenía comportamientos lascivos con ellos, que les hacía proposiciones de carácter sexual, e incluso varios de estos trabajadores denunciaban que habían sufrido violaciones, vejaciones e incluso torturas. Todos estos casos acababan archivados o ni siquiera comenzaban a tener un proceso judicial, ya que la policía no acababa de creerse todas estas denuncias por parte de los trabajadores hacia John Gacy. En 1967, John Gacy comienza a trabajar en caridad y crea una fundación para ayudar a niños y gente con necesidades económicas. Por aquel entonces, John Gacy tenía una doble vida muy diferenciada. Fuera de casa estaba la persona caritativa que ayudaba, siempre divertido, siempre tenía una broma en la boca, con una familia maravillosa detrás de él, su mujer, sus suegros, el trabajo familiar, todo estaba en orden. Sin embargo, de puertas para adentro era un hombre que tenía problemas con el alcohol y las drogas, y que además era infiel en numerosas ocasiones a su mujer, y no solo con mujeres, sino la inmensa mayoría de veces con hombres. Tal era el punto de su infidelidad que construyó una habitación secreta debajo de su sótano en la que se veía con todos sus amantes, y que más adelante en la historia veremos que era una habitación muy sombría y que no era una habitación normal ni mucho menos. Unos años después, y debido a sus problemas con el alcoholismo y las drogas y sobre todo estas infidelidades, Marilyn Myers decide divorciarse de John Gacy. Y al ocurrir esto, el padre de Marilyn, evidentemente, quita a John Gacy este negocio de Kentucky Fried Chicken, y John Gacy lo que decide es volver a su ciudad natal en Chicago, comprarse una pequeña casa y crear una nueva empresa. Era una empresa de construcciones. En esta nueva empresa vuelve a ocurrir lo mismo que ocurría en el Kentucky Fried Chicken. Muchísimos trabajadores denuncian que están sufriendo abusos sexuales y de carácter vejatorio por parte de John Gacy, y nuevamente la policía no le da credibilidad. Esto lo hablaré más adelante en mi opinión sobre el tema, pero creo que es una gran negligencia por parte de la policía, ya que considero en mi opinión que había indicios más que suficientes para investigar más a John Gacy y darle más peso a estas denuncias por parte de los jóvenes. Hay que decir que todos los denunciantes y la gran mayoría de los trabajadores de sus empresas, no solo esta última empresa de construcción, sino también en el Kentucky Fried Chicken en el que era gerente, eran hombres jóvenes de unos 15 a 25 años, y todos tenían un perfil físico muy parecido. Eran chicos delgados, con cara de niño, muchísima más que la que respondía a su edad. La inmensa mayoría tenían melenita, eran castaños claros o rubios. Ahora, a toro pasado, podemos decir que claramente era el perfil de víctima que estaba buscando John Gacy cuando contrataba a sus trabajadores, pero en aquella época, como digo, la policía no prestó ninguna atención a este tipo de denuncias.
John Gacy era una persona que estaba muy bien situada en el plano social, que ayudaba en caridad, que estaba muy bien situado en el plano político, incluso se hizo una foto con la primera dama de Estados Unidos, se hizo fotos con presidentes, con alcalde de Chicago, con el que comía en numerosas ocasiones y hacía fiestas enormes en su casa en la que gente muy grana de la sociedad iba a visitarle. Al final, todo eran pequeños ingredientes para que la policía quisiera decir no puede ser verdad que John Gacy esté haciendo todo esto, y daban carpetazo a todos los asuntos. Pero como digo, yo creo que había indicios más que de sobra para que se hubiesen puesto las pilas y hubiesen investigado un poquito. En su empresa de construcciones no solo tenía denuncias por abusos sexuales o incluso por torturas, sino también por impagos. Había muchos chicos que decían que tenían sueldos totalmente irrisorios y que encima no se los pagaban. Y aquí es donde conocemos a Donald. Donald era un joven de 15 años que había denunciado al propio John Gacy por impagos y que, al no conseguir nada por parte de la justicia, decide ir con unos amigos a casa de John a reclamarle su dinero. Tienen una acalorada discusión que finalmente se calma con la promesa de John Gacy de pagarle todo lo que le debe al día siguiente. Ese día siguiente nunca llega porque el joven Donald desaparece. Más tarde se descubrió que el responsable había sido John Gacy, que había contratado a un matón para hacer desaparecer a este chico y no tener ningún tipo de problema, ni a nivel judicial, ni tampoco tener que pagarle el dinero que le debía. Cuando se descubrió que Gacy había sido el responsable en la desaparición de este chico de 15 años, fue juzgado. Y como en todo juicio de esta índole o de este estilo, tuvo un análisis psicológico. Análisis psicológico que pasó de una manera prácticamente perfecta. Solo se le detectó un pequeño trastorno asocial en el que, bueno, más que trastorno eran una manía, por así decirlo. No le gustaba mucho estar en público con diferentes personas, cosa que chocaba de lleno en cuanto a todas sus fiestas, a este círculo de conocidos de la alta política y la alta empresa con los que se relacionaba y hacía fiestas multitudinarias. Pero todo esto también lo veremos más adelante. En mi explicación sobre el caso y sobre la obra daré más detalles sobre este análisis psicológico y este supuesto trastorno social. En 1968 es declarado culpable de la desaparición de Donald y se le condena a 10 años en la cárcel. 10 años de los cuales solo cumple año y medio. Cuando entró a la cárcel tuvo un comportamiento ejemplar, nunca se metió en ningún problema, incluso trabajó como cocinero dentro de la cárcel, y debido a su buen comportamiento salió en libertad vigilada que duró durante otro año. Al poco tiempo de salir de la cárcel, conoce a Carol Hobbs. Es la que sería su segunda esposa, y la última de hecho. Ella era consciente de que John había estado en la cárcel, de lo que ocurrió con este chico de 15 años, y era consciente de todas las denuncias y comentarios públicos que tenía John Gacy sobre esos supuestos abusos sexuales o incluso esas supuestas vejaciones o torturas. Sin embargo, ella decidió estar con él, y él tuvo un comportamiento ejemplar con ella en todo momento. La trataba bien, era un hombre totalmente normal, había dejado atrás sus problemas con el alcohol y las drogas, tenían una relación idílica. Y además, John Gacy retomó esta vida idílica de antes de la cárcel, esta vida caritativa, de intentar ayudar, de ser empresario, de ser el prototipo del hombre estadounidense de aquella época, e incluso dio un paso más, ya que para las obras y los eventos caritativos que hacía, creó un personaje que básicamente era él mismo disfrazado de payaso. Un payaso que habrá gente que tenga algún tipo de fobia a los payasos y dirán, todos son así, pero realmente este tenía una forma especialmente siniestra. Era un payaso con el atuendo típico de payaso. Sin embargo, su maquillaje tenía los ojos de un color medio raro, tenía una sonrisa que, más que ser una sonrisa divertida y guasona de un payaso, era una sonrisa muy siniestra. Y seguramente esto estaba pensado como tal, porque el crear este personaje no era más que una forma de seguir ocultándose
tras esta fachada de caridad y de persona absolutamente afable, cuando por dentro era un completo psicópata. Este personaje que John Gacy creó, decidió llamarlo Pogo el payaso. En esta nueva vida, no solo retomó sus trabajos empresariales y sus obras caritativas, sino que también retomó esta forma de ligar con chicos jóvenes y de después pasar la línea con ellos. El siguiente joven que llegó fue un chico, también de 16 años, llamado John W. Kovic, que un día asaltó en la parada del autobús, le invitó a su casa a consumir marihuana, a ver pornografía. Cuando estaban en su casa le dio varias copas de alcohol y cuando este joven estaba totalmente pasado por las sustancias y el alcohol, abusó de él tanto sexualmente como físicamente, tuvo actos de sadomasoquismo bastante fuertes con él y un poco antes de dejarle irse de su casa le dijo que no denunciara porque no le iba a servir de nada y que él, en cuanto se enterara de que la había denunciado, iba a quedar libre y después iba a ir a por él, igual que hizo con Donald. Este chico efectivamente no denunció, aunque años más tarde le contó a sus propios padres lo que había ocurrido. Tras este joven de 16 años, otros 12 jóvenes denunciaron judicialmente a John Gacy por cosas muy parecidas. Eran cosas que estaban principalmente girando en torno al sexo, al sadomasoquismo y al consumo de alcohol y de drogas. Y el perfil de jóvenes, como digo, era un perfil muy parecido. Entre 15 y 25 años, chicos con cara de niño, chicos con melenita, rubitos, castaños, en fin. Era un prototipo de chico que se parecía mucho entre ellos y todos denunciaban los mismos actos. Sin embargo, nuevamente la policía no quiso darles demasiada importancia o al final quedaba simplemente en denuncias por agresión por parte de la policía que el propio John solventaba pagando pequeñas multas y siguiendo su vida como si nada. Él tenía el apoyo político y el apoyo de la sociedad debido a sus obras caritativas, pero sin embargo, detrás de esas obras caritativas había una persona que evidentemente era un depredador sexual y que es muy evidente que encontraba placer sexual a través de el impartir dolor a otras personas y además personas muy concretas, hombres, jóvenes, con carita de niño, etc. 12 jóvenes fueron los que denunciaron, pero sin embargo, como le pasó a John Kovic, este joven de 16 años, seguramente hubo muchísimos que no lo denunciaron y que seguramente ni siquiera se lo comentaron a nadie. Por tanto, estos eran actos que ocurrían muy a menudo. La policía dice que incluso ocurrían varios en una misma noche. Así es como llegamos a conocer a Jeffrey Wignant. Jeffrey Wignant era un chico de 26 años que un día, caminando por la calle, se cruza con el coche de John Gacy, el cual para su lado y le ofrece acompañarle a su casa para tomar unas copas y para consumir juntos marihuana. Jeffrey acepta sin ningún tipo de problema, pero una vez entra al coche, John Gacy le ataca con un pañuelo que no se sabe exactamente si tenía algún tipo de sustancia, cloroformo, cualquier cosa que le dejara dormido. Durante el camino, Jeffrey se va despertando en numerosas ocasiones de este letargo que le dejaba el pañuelo que le acercaba a la cara y veía pequeñas imágenes de la carretera, autopistas, carteles. Sin embargo, John Gacy se apresuraba rápidamente a volver a ponerle el pañuelo en la cara y volver a dormirle. La última vez que se durmió fue en la salida de una autopista y la siguiente vez que se despertó fue en el sótano de John Gacy, atado a un potro de tortura, totalmente desnudo, y afirma que con John Gacy sentado justo delante de él, mirándole con una sonrisa muy siniestra y muy macabra. En ese momento comienza a sufrir violaciones de carácter sexual y múltiples torturas, y no solo durante una vez, sino que cuando John Gacy terminaba de realizar sus actos, le volvía a dormir con el pañuelo y cuando éste volvía a despertar, la tortura volvía a empezar de cero. Así estuvo una noche entera. Cuando amaneció, despertó en un parque cercano a donde había sido secuestrado y estaba con grandes heridas, pero sin embargo vivo. Y en ese momento, aunque estaba muy desorientado y muy maltrecho por todo lo que había sufrido durante la noche,
fue a una comisaría de policía a denunciar los hechos. ¿Cuál es el problema? Que él no sabía nada de John Gacy. Lo único que sabía es que su coche era un sedán negro, que John Gacy era un hombre moreno, blanco, de aproximadamente 1,80 m, y que había estado en un sótano, no sabe de qué casa, ni siquiera sabe de qué calle. Esto sumado a unos cuantos carteles, como por ejemplo el de la salida de la autopista, que es el último que recordaba antes de despertar. La policía le tomó en serio, pero sin embargo no tenían pruebas suficientes para encontrar nada. Por tanto, las investigaciones no tenían ningún fruto. Esto hizo que Jeffrey quisiera encargarse él mismo de la investigación al ver que los policías no encontraban nada, y se fue con su coche a esta salida de autopista que recordaba. Con unos prismáticos se quedó orillado buscando a ver si con un golpe de suerte volvía a encontrar el coche, que era lo que recordaba, para encontrar a esta persona que había abusado de él durante toda la noche. Así estuvo durante casi 3 meses, día, noche, estaba metido en su coche en la salida de la autopista, mirando los miles y miles de coches que podían pasar a lo largo del día, con la esperanza de encontrar el sedán negro. Y sorprendentemente lo encontró. Encontró este sedán negro, lo siguió hasta su casa, un pequeño barrio en las colinas de Chicago, Illinois, y ahí, cuando John Gacy bajó del coche, es cuando se dio cuenta de que efectivamente era esa persona, que su investigación había dado frutos y ya tenía no solo el coche, sino la dirección y el nombre de John Gacy. Con ello fue a la comisaría y sin embargo, y nuevamente, la policía decidió no hacer demasiado con John Gacy, ya que, como decimos, era una persona muy bien situada, que ayudaba mucho a la sociedad, y la policía hacía la vista gorda bastante con este hombre, sabiendo que era un hombre que, por ejemplo, era amigo íntimo del alcalde de Chicago. Por tanto, lo que le ocurrió a Jeffrey y toda la investigación de meses que tuvo para encontrar a John Gacy no valió de absolutamente nada. Así es como llegamos a 1978, en el que este chico, Robert Pist, había desaparecido de su trabajo y su madre desesperada estaba buscándole con la ayuda del teniente Cosensax. Como he dicho al principio, el teniente Cosensax se tomó el caso muy personal y estaba realmente involucrado en el caso, y al ver todos estos antecedentes que tenía John Gacy, estas denuncias, no solo judicialmente sino públicamente, y al darse cuenta de que el perfil de víctima que había tenido John Gacy todos estos años era muy parecido al perfil de Robert Pist, encendió todas las alarmas y sabía que tenían que investigarle, y además cuanto más rápido mejor, porque estamos hablando de que hay que encontrar a este chico vivo. Acudió en numerosas ocasiones a la casa de John Gacy, sin embargo, sin una orden judicial no podía ni siquiera entrar, y John Gacy no se mostró colaborador en ningún momento. De hecho, trataba a los policías con mucho desprecio, con mucha altivez, y en ningún momento les permitió entrar en su casa. Sin embargo, el teniente Cosensax consiguió encontrar la forma de que un juez le permitiera entrar en casa de John Gacy. Y es que detuvieron a la persona encargada de vender la droga a John Gacy, y a través de una investigación consiguieron detener a John Gacy por tráfico de drogas, por consumo ilícito de estas sustancias, y así tuvieron la orden judicial para entrar en su casa e investigarle, y sobre todo para detener a John Gacy, el cual tenían miedo de que pudiera llegar a huir de alguna manera. Al entrar en la casa no encontraron nada particularmente extraño. Sin embargo, uno de los ayudantes del teniente Cosensax se dio cuenta de que de los conductos de ventilación que daban a la parte de abajo de la casa subía un olor muy raro. Un olor que los mismos vecinos se habían dado cuenta y del cual se habían quejado en numerosas ocasiones. Sin embargo, Gacy decía que no era más que un nido de ratas muertas y que ya estaba llamando a empresas para que lo limpiaran, y que si no lo limpiaría él mismo. El teniente Cosensax y sus ayudantes no se creyeron para nada esta versión del nido de ratas y consiguieron la forma de que un equipo de forenses fuera hasta la casa de John Gacy para investigar. Lo curioso es que los forenses, en cuanto entraron en la casa y olieron ese supuesto olor de ratas muertas, se dieron cuenta que ese olor era muy familiar para ellos, y que no era precisamente de ratas muertas.
En la investigación de su casa encontraron este sótano que estaba cerrado con múltiples juguetes y aparatos sexuales de sodomía, de sadomasoquismo. Encontraron algunas muestras de sangre en las maderas y las telas de sofás, alfombras y demás. Y entonces se centraron en encontrar de dónde provenía ese supuesto olor a ratas. Llegaron así a la parte de debajo de la casa de John Gacy. Era una especie de hueco que suele haber en todas las casas estadounidenses, que es para evitar inundaciones o cualquier tipo de movimiento de tierra, y ahí había que entrar prácticamente rectando porque era un lugar de unos 8 metros y que de alto no tenía más de 1,5 metros, pero encontraron un montón de montículos, muchísimos montículos de tierra. Al mover estos montículos de tierra, comenzaron a encontrar cadáveres. Encontraron 29 cadáveres enterrados debajo de la casa de John Gacy. Y todos los cadáveres eran de jóvenes que habían desaparecido en Chicago en estos 15-20 años, y todos respondían a un perfil muy parecido al que estábamos hablando antes. En este momento, evidentemente, John Gacy es detenido, y a través de las investigaciones afirma que ha matado a más de 33 jóvenes, y que de esos 29 cadáveres que encontró, hay muchos otros que tiró en un río cercano. Al investigar en ese río y seguir su caudal, bajo unos arbustos encontraron otros 5 cadáveres más, uno de ellos el de el joven Robert Pist, este chico farmacéutico que fue el que realmente hizo que la investigación comenzara en contra de John Gacy. Después, a través de las investigaciones, John Gacy afirmó que en su viaje a Illinois fue cuando mató a todos estos chicos, pero que previamente ya había matado a unos cuantos. De hecho, las investigaciones afirman algo totalmente macabro, y es que algunos de los cadáveres de los chicos habían sido asesinados, pero no solo por John Gacy, sino que habían tenido algún tipo de ayuda. De esta ayuda supuesta se desconfía en todo momento de la esposa de Carol Hobbs, la cual nunca pudo demostrarse que participara en los asesinatos, pero hay claros indicios de que era ella la que participaba en estos actos sexuales depravados que tenía John Gacy con estos chicos, y que era ella la que participaba después en los asesinatos y el deshacerse de los cuerpos. Esto respondería a por qué a Carol Hobbs no le importó el hecho de saber que John Gacy había estado en la cárcel por abusar sexualmente y por torturar, si al final ella tenía unos gustos parecidos, blanco y en botella. Durante este juicio, John Gacy fue dispuesto nuevamente para un análisis psicológico, el cual determinó que tenía un problema de personalidad múltiple, lo cual respondería claramente a por qué en el primer análisis psicológico le salió este trastorno asocial, y sin embargo era una persona completamente afable, siempre rodeada, siempre de fiesta. Al final, cuando tienes un trastorno de personalidad múltiple, puedes tener comportamientos y pensamientos totalmente opuestos dependiendo de qué tipo de personalidad esté utilizando el cuerpo en el momento en el que estás haciendo el análisis. Por tanto, en el momento en el que le hicieron el primer análisis psicológico, una de sus personalidades era totalmente asocial. Según los investigadores, él tenía por lo menos 4 personalidades. La primera era John Gacy, que era este joven que había sufrido abuso sexual. La segunda era John Gacy en su versión caritativa, en la versión afable y colaboradora. La tercera era John Gacy en su versión de empresario, que era la persona que abusaba sexualmente de sus trabajadores y estaba especialmente interesado en el perfil de chicos jóvenes. Y la última era la de Pogo el payaso, que era el asesino de los chicos. El juicio a John Gacy tuvo un montón de detalles absolutamente siniestros que se fueron dando durante esta investigación, como que, por ejemplo, John Gacy, cuando abusaba sexualmente de estos chicos y los mataba, no les enterraba directamente, sino que seguía abusando de los cuerpos ya muertos durante días, y él mismo afirmó
que en numerosas ocasiones estuvo hasta una semana entera durmiendo con los cuerpos de estos chicos ya fallecidos. John Gacy, evidentemente, fue condenado a múltiples cadenas perpetuas y además fue condenado a la pena de muerte, la cual se dio a través de inyección letal en el correccional de Statesville, en Illinois, Estados Unidos, en 1994. Para acabar de hacer todo este caso absolutamente siniestro y sórdido, las últimas palabras que John Gacy dijo ya en la silla en la que iban a inyectarle esta dosis letal fueron estas palabras: no me arrepiento de nada, nada de lo que hagáis va a hacer que las familias recuperen a mis víctimas. Y en ese momento recibió la inyección y murió. Esta historia de John Gacy no ha sido una historia que se haya utilizado de manera literal para ningún libro u obra, porque el hecho del abuso sexual quizás es algo menos llamativo o que se suele utilizar menos por respeto a las víctimas, por moral, por diferentes cosas. Sin embargo, la imagen de Pogo el payaso y la imagen de este payaso asesino creó tal sensación en los años 80 que muchísimas películas, series, libros se basaban en John Gacy y en esta idea de disfrazarte de payaso para asesinar. Como digo, no solo es It, Payasos Asesinos en el año 1988, y esto ha llegado hasta el día de hoy, porque American Horror Story hizo una temporada entera basándose en Pogo el payaso. De hecho, la imagen del asesino de American Horror Story no solo está basada en John Gacy, sino que es Pogo el payaso como tal, o sea, está cogido literalmente la imagen de Pogo el payaso para esta serie. La indumentaria tan siniestra la utilizó Alex de la Iglesia para su película Balada Triste de Trompeta. Él mismo reconoció que Pogo el payaso fue la inspiración para este tipo de arte, este tipo de vestuario que se utilizó en la película, aunque la trama de la película no tenga absolutamente nada que ver con todo este caso. La imagen de los payasos siempre ha sido muy de extremos. Hay gente que ama a los payasos, hay gente que les da miedo desde pequeños, y creo que esto es justo el ingrediente perfecto para que los autores, tanto literarios como cinematográficos, utilicen la imagen de los payasos para generar este tipo de sensación en los consumidores, ya que si te gustan los payasos y lo ves asesinando, choca, y si no te gustan los payasos, te va a chocar incluso no asesine, porque el payaso tiene esta mezcla de diversión, pero a la vez de una manera un poco siniestra en su imagen. Mi opinión sobre John Gacy es que, evidentemente, como ya hemos visto en varias ocasiones en estos podcasts, su enfermedad de personalidad múltiple es lo que le hacía llegar a este tipo de extremos, que evidentemente su personalidad múltiple nació en el momento que a los 6 años sufrió ese abuso sexual, como ya ha ocurrido en otros casos que hemos hablado, como por ejemplo el de Billy Milligan, el hombre de las 25 personalidades. Y que además el trato que tuvo su padre hacia él, poniendo en constante cuestionamiento su sexualidad, hizo desencadenar que su personalidad múltiple se desviara mucho hacia el tema sexual, hacia el tema de la homosexualidad y sobre todo hacia el tema de los abusos. Esta atracción que tenía por impartir dolor en sus víctimas, en sus acompañantes sexuales. No voy a decir que sea mala, porque cada cual tiene sus gustos y si todo se hace con cabeza y responsabilidad, al final son decisiones particulares, pero evidentemente en el caso de John Gacy eran delitos, eran cosas que no estaban consensuadas con sus parejas y eran cosas que solo le impartían gusto a él, evidentemente. Y el hecho de que pasara la línea con cuando nació Pogo el payaso y ya no solo fueran abusos sexuales y físicos, sino que también comenzara a matar de una manera tan evidente y dándole tan igual lo que tenía que hacer con los cadáveres, durmiendo con ellos, enterrándolos debajo de casa, todo olía a cadáver y no le importaba. Esto me dice que John Gacy era un hombre con muchos problemas psicológicos y que, como ocurre en estos casos de personalidad múltiple, tiene una serie de personalidades que son, entre comillas, buenas y son las que hacen que públicamente estas personas no tengan ningún tipo de problema. El problema viene cuando las personalidades, entre comillas, malas aparecen. La personalidad del violador, la personalidad del asesino, la personalidad de cualquier tipo de personalidad que tenga un carácter negativo o lesivo hacia otros, es lo que realmente hace que la personalidad múltiple sea un peligro. El hecho de que una persona
tenga diferentes personalidades no tendría por qué ser malo si todas estas personalidades siguiesen una serie de normas, tanto legales como morales. El problema llega cuando nace, por ejemplo, una personalidad como Pogo el Payaso, que es un hombre de 50 años que se viste de payaso y mata a niños. Ese es el problema real. Y sobre todo, el hecho de no haber visto a los 16 años cuando se le detecta a John Gacy este coágulo en el cerebro, el hecho de que tenía varias personalidades ya, personalidades múltiples, quizá en ese momento no era tan evidente, y sobre todo la negligencia policial, o sea, el hecho de que una persona durante 15 años esté sufriendo las mismas denuncias por parte de un perfil tan parecido de chico, y que la policía decida no mover un dedo y no creerse ninguna de estas denuncias, que fueron más de 20 denuncias que decían lo mismo sobre la misma persona, y que por el hecho de que fuera amigo de políticos o fuera una persona que hacía actos de caridad y estaba muy bien posicionado socialmente, es lo que realmente llevó a todo esto. Si en el momento que él, cuando estaba todavía con su primera esposa en Chicago, trabajando como gerente en Kentucky Fried Chicken, hubiese tenido una investigación sobre estos trabajadores de Kentucky Fried Chicken que decían que había abusado de ellos y les había torturado o había tenido diferentes agresiones físicas, a lo mejor no hubiésemos llegado a las violaciones más graves, a lo mejor no hubiésemos llegado a la sodomía y a lo mejor no hubiésemos llegado al asesinato. Se sabe que fueron 34 cadáveres, pero él mismo reconoció que habían sido más. Y la policía no actuó en condiciones debido a la presión de tener que investigar a una persona que de cara al público era una persona totalmente respetada y muy bien posicionada. Hasta aquí el 10º episodio de Realidad en Papel. Hasta aquí el último episodio de esta temporada. Y a partir de ahora comienza el cambio del que hablamos. No me voy a extender mucho porque quiero que lo veáis vosotros mismos, pero a partir de la semana que viene el primer cambio que vamos a ver es que este podcast va a dejar de llamarse Realidad en Papel para tener otro nombre. Quiero diferenciar cuando estoy hablando sobre un libro o cuando vamos a hacer lo que ocurrirá la semana que viene. Voy a tener siempre un acompañante, vamos a tener una pequeña charla, evidentemente vamos a hablar de libros, no solo libros que estén basados en realidad, sino libros en general, sobre la lectura, sobre incluso la escritura, ya que pretendo que muchos compañeros escritores que he conocido acudan a este podcast semanal. Voy a hablar mucho sobre mis publicaciones, noticias de carácter literario, y quiero que sea algo más parecido a una especie de programa radiofónico o late night en el que se tratan temas de actualidad, se hace algo tipo entrevista o charla con algún compañero y que por supuesto se hable de libros, pero no solo libros que estén basados en una historia real, sino el mundo de los libros en general. Como digo, no quiero adelantar mucho. El domingo que viene, en los mismos enlaces en los que estoy subiendo todo esto, en iVoox, Spotify y YouTube, descubriréis la nueva versión de este podcast. Será la primera temporada de esta nueva versión. ¿Me olvido de Realidad en Papel? Para nada. Como digo, esta es la primera temporada. Y justamente quiero diferenciar las temporadas y los nombres porque no sé si el día de mañana voy a querer volver a hablar de un libro que esté basado en una historia real y en ese momento será tan sencillo como retomar Realidad en Papel y empezar la temporada 2 volviendo a hablar de libros que están basados en la realidad y, por supuesto, volviendo a escuchar vuestra opinión a través de las encuestas y todos los comentarios que me queráis hacer en mi red social @escribamoderno.blog, comentarios en YouTube y demás. No me entretengo más. Os doy las gracias a todos los que habéis seguido estos 10 capítulos. Os invito a que sigáis este podcast, aunque vaya a cambiar de formato, estoy seguro que va a cambiar a mejor. Y como dije la semana pasada, esto es prueba y error, esto es ensayo. Así se consigue pulir un diamante a través de golpes. Ya he hecho 10 episodios de Realidad en Papel. He visto lo que más os gusta, lo que no. Y ahora voy a hacer una nueva versión de este podcast en el que también agarraré lo que más os guste y lo que no, para que al final consiga crear este podcast que sea redondito para vosotros y que realmente os guste seguir, os guste recomendar y compartir, como espero que hagáis con este episodio, que creo que se ha merecido, ya que la historia de It
es una historia probablemente de las más siniestras que hemos hablado en esta primera temporada de Realidad en Papel. Soy Cristian Alonso, escriba moderno.blog y como digo siempre, recordar que los libros son vida y que la vida esconde historias fascinantes. La semana que viene, nuevo podcast. Chao.